Hola a todos, bienvenidos al canal. Pues sí, que sean bienvenidos al canal. Ya vemos que hay gente que sigue el canal, están haciendo bastante comentarios. Yo animo a los que, bueno, que no hagan comentarios, que se animen a ellos. Me gusta que el canal sea dinámico, que se interactúe por diferentes causas, entre otras cosas, bueno, pues los frikis de las perfumerías, como en mi caso, como sois vosotros, vosotras, pues se interactúa de alguna manera, que se haga el canal, bueno, pues de alguna manera un poco que no sea aburrido y demás. Entonces vamos a reseñar una fragancia que tengo aquí, que es una de Tom Ford, y os voy a poner en pretexto, antes de nada, quién es Tom Ford, antes de hablar de la fragancia. Ya sabéis que siempre hay algo detrás, alguna historia detrás, si no la hay, bueno, pues no la hay. En este caso sí. Tom Ford estudió, bueno, famoso diseñador actualmente, estudió para ser arquitecto y decorador de interiores, tuvo una temprana vocación como actor, fue director de cine, hizo películas como A Single Man y Animales Nocturnos. Alcanzó la fama mundial como diseñador, como ya sabéis, estuvo al frente de Gucci. Creo que lo de la casa Gucci, la famosa casa Gucci italiana, creo que hizo algo importante, que digamos resurgió la casa Gucci. Lo que pasa que después pues montó su propia empresa. También estuvo como modista, bueno, diseñador de moda, lo que es en la casa Yves Saint Laurent. Luego estuvo al frente de esas dos casas. Y Tom Ford, ya sabéis que tiene una manera de entender la moda, es una persona muy sofisticada, da la seguridad de ser una persona segura, un hombre seguro en su forma de vestir, en su forma de hablar. Es digamos, un galán del siglo XXI, moderno, sofisticado y un porte bestial, entre otras cosas porque fue actor y director de cine, o sea que ya empezando por ahí. Bueno, fue imagen también de esta fragancia, que creo que esta fragancia tuvo imagen solamente de él, no sé si de alguien más, y bueno, algún acompañante, pero en concreto en el año 2015, cuando salió esta fragancia, pues él personalmente fue imagen. Vamos con ella, lo que es la fragancia de aquí. Esta es la Tom Ford, la Noir Strain. Es un tamaño de 50 mililitros, hay tamaños de 100 y otro de 150. Esta en concreto creo que salió 70, 80 euros. La de 100 ya sobrepasa los 100 euros y la de 150, no te digo nada. Esta es de 50, 70, entre 70 y 80. Creo que incluso habrá subido el precio, creo que está en torno ahora a 90 euros, una cosa así. Bueno, con lo que es la fragancia, una botella preciosa, un cristal. En el cristal las letras están grabadas. Vemos aquí el tapón dorado, o sea, una fragancia de diseños muy sofisticada y así se ve muy emblemática. Un tapón con recubierto de plástico dorado con las iniciales. Aquí tenemos también las iniciales de T, Tom, y la F de Ford. Y luego por la parte de atrás, bueno, con una etiqueta que no sé si la apreciáis vosotros, pero que pone Tom Ford Noir Strain, o un eau de parfum, una concentración eau de parfum, 1.7, lo que es lo mismo, 50 onzas, o sea, 50 mililitros, 1.7, 50 mililitros. Y bueno, está realizada en Suiza. Esto por aquí. Como he dicho, bueno, Tom Ford ya revolucionó la moda y bueno, sigue haciendo fragancias muy sofisticadas y también bien caras, también, por qué no decirlo. Es la única fragancia de Tom Ford que tengo. La caja también vemos, pues viene a representar también lo mismo, un diseño bastante sofisticado. Así, lo que es la parte de abajo, y luego la parte de dentro, bueno, pues no tiene más, muy sencilla y nada más, con una pequeña doblez en la parte superior para que se pueda abrir y poco más. Podemos decir que está realizada, como la perfumista es Sonia Constant, y realizada en el año 2015. Tiene salida de cardamomo, nuez moscada, azafrán, mandarina en orelí, un corazón de kulfi,
rosa, resina de lentisco, flor de azahar de naranja y jazmín. Y luego un fondo de vainilla, ámbar, notas amaderadas y sándalo. Antes de nada, deciros como referente que el kulfi es un postre indio, que es en la nota de corazón lo lleva, es un postre cremoso característico de la India, en el cual alterna cardamomo, pistacho y no sé qué especies más. Es muy como lechoso y ya digo que es un postre helado. Y ya he dicho las notas. Bueno, vamos con lo que es la fragancia, digamos, lo que es la atomización. Es una fragancia espectacular, es una fragancia para otoño, para invierno. Duración está durando entre 6 y 8 horas. Es una concentración de parfum. La concentración de parfum no tiene por qué durar más de 5 horas. Normalmente suelen durar más de 5 horas. Está durando entre 6 y 8 horas. Tiene una estela media. Normalmente entre media hora y una hora se está proyectando, está dejando estela. Lo que es la estela es el rastro, ya sabéis, el rastro. La proyección está en torno, proyecta a 1 metro, metro y medio perfectamente. Es una proyección, una estela buenísima. La duración está, ya digo, pues sí, posiblemente llega a las 8 horas perfectamente. Es de las fragancias que mejor deja de estela, también en duración y en proyección. Y la veo para muy el otoño, para muy de invierno. Con respecto a lo que es la experiencia olfativa de lo que es la fragancia, tenemos, como hemos dicho, salida de cardamomo, nuez moscada, azafrán, mandarina, nerolí. Sobre todo se nota la parte de nerolí mezclada tiene nuez moscada. La nuez moscada no lo noto. Azafrán, una especie un tono, una salida de azafrán muy leve, de especia de azafrán. Cuando lo leéis la especia de azafrán, 10 minutos, poco más. Ya empieza a conjugarse en las notas de corazón, como ya sabéis. El kulfi, entiendo yo que es la parte cremosa que le da es una fragancia de cremosidad, de darle el toque rosa. El kulfi lo que es la parte dulce que le da el tono cremoso a la fragancia. Es una fragancia espectacular, porque es espectacular, sinceramente. Es de las más caras que tengo en mi colección, pero es una fragancia muy de otoño, muy de invierno. No sobreapliquéis, porque proyecta bastante y normalmente deja buena estela. Entonces, cero sobreaplicación en este caso. Y luego tiene la rosa, eso que iba a decir, se le da el toque, es una rosa no sé si lleva rosa turca, rosa de Damasco, que le da ese toque cremoso, y la rosa lo que hace es que esa nota que tiene embrujo esa nota conjugada con el ámbar. Comentaros que, antes de nada, el ámbar no es una nota, evidentemente muy pronunciada en esta fragancia, que no es una nota, iba a decir, natural, es una nota artificial, y está compuesta por varias notas, entre ellas resina, pachulí, el ládano y vainilla. En las notas finales tiene vainilla, ámbar, notas amaderadas y sándalo. Es la vainilla conjugada con la rosa lo que le da sobre todo ese toque de cremosidad, ese toque de, una fragancia muy, muy, muy sutil, pero a la misma vez persistente. Tiene muy buena fijación, ya digo. La duración perfectamente. Ya sabéis que yo en tema de duración no suelo exagerar nada, al revés, soy bastante crítico, soy bastante justo con lo de la duración. Si fragancias duran 2 horas, lo voy a decir. Y esta me ha llegado hasta normalmente, dependiendo también un poco la fecha en la que lo pongas. Si en el calor, ya sabéis que evapora más. En el invierno, estamos en invierno, depende de los hemisferios, porque en Argentina no es invierno, por ejemplo, ya en Argentina es primavera.
normalmente está durando, ya digo, entre 6 y 8 horas, dependiendo. Si la echáis en primavera, un tiempo un poco otoñal, primaveral, temperatura media de 20 grados, pues igual os dura 6 horas de duración máxima. Pero en este caso, en el invierno, estamos ya otoño, vamos a pasar al invierno, pues me dura 8 horas perfectamente. Ya he dicho que la compré en 50 mililitros, está bastante cara, ya sabéis los precios. Ya esta de 50 con ella, pues me la aplico cuando no es bueno sobreaplicar, ya digo, con cuatro atomizaciones perfectamente. Ya sabéis las atomizaciones en el cuello, detrás del lóbulo de la oreja y bueno, la parte de las muñecas, en muñecas y las zonas, sobre todo, bueno, pues las zonas de pulso y demás. Decir que bueno, aquí termina el vídeo. Da muchas gracias siempre a los apoyos que estoy recibiendo. Vamos a hacer un top, haremos un top de invierno, hice un top de verano. Ahora queda hacer el top de invierno ya para finalizar el año. Y nada, pues nada, que sigáis el canal. Os espero en el siguiente vídeo y nada, habrá novedades, entre ellos en el top, fragancias que no he sacado, que no están reseñadas, pues las sacaré en el top, que será el próximo vídeo que realice. Así que nada, ya sabéis, vídeos subtitulados, diferentes idiomas y nada, hasta la próxima. Muchas gracias por visualizar y un fuerte abrazo a todos.